varios encuentros que vamos a poder ver una introducción general al Antiguo Testamento. Es extenso, vamos a ir pausadamente. Si llegara a hacer falta, después, en todo caso, continuamos y agregamos algún otro encuentro. La idea es poder considerar qué es. Acá piden que silencien los micrófonos porque se acoplan. Ahí está. Bueno, aquello que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Porque si leemos los evangelios y cómo Jesús se refiere a la escritura de su pueblo, nos vamos a encontrar la expresión Antiguo Testamento. Sí, Jesús habla de una nueva alianza, que es la que habían anunciado los profetas. Y entonces lo que aparece como Antiguo Testamento es lo que la predicación apostólica ha considerado que es el punto de partida de la enseñanza de Jesús, lo que Jesús viene a perfeccionar, a explicar. Pero, ¿cómo designa Jesús? ¿Cómo se conocía en su tiempo y cómo se conoce en el judaísmo también actualmente este corpus literario que nosotros hoy tenemos en un solo volumen? Todos tenemos una Biblia, letra más grande, letra más chica, pero la podemos sostener en una sola mano. Es un volumen bastante manual, como tantos otros manuales que manejamos. Y seguramente la expresión más conocida, que incluso personas que no tienen instrucción religiosa conocen, es la palabra Biblia. ¿Qué significa Biblia? En primer lugar, es un sustantivo plural. Es el plural de biblion, que en griego significa libro. Entonces, cuando se habla de la Biblia, en realidad estamos hablando de un conjunto de libros. ¿Qué libros son estos? La cita que tenemos más clara dentro de la misma escritura es en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 12. Cuando se refieren a las escrituras que se meditan, que se predican, dice, los libros santos que tenemos en nuestras manos. Dentro del conjunto de libros que uno puede encontrar en alguna biblioteca, hay un grupo que no son indiferentes, no son cualquier tipo de libros, son los libros. Por eso la expresión de los libros santos quedó reducida a simplemente los libros. Los libros más importantes, aquellos que guían nuestra vida. ¿Y cómo se formaron? ¿Cómo se fue constituyendo este conjunto de libros que supone la transmisión, la puesta por escrito, la redacción y revisión, y después también la selección, porque dentro de tantos textos, ¿cuáles son los que se consideran los más importantes? Aquellos que tienen un carácter sagrado porque se reconoce en ellos una revelación de parte de Dios. Si vamos al segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 2, ahí se recuerda cómo en tiempos de Nehemías, es decir, a la vuelta del destierro, cuando se está reedificando Jerusalén, el templo, se está organizando la religión nacional hasta constituir esto que hoy llamamos el judaísmo, se va haciendo acopio de algunos textos. Y dice el texto de 2 Macabeos, capítulo 2, versículos 13 al 15. En los archivos y memorias de Nehemías se relataban cómo éste fundó una biblioteca. Yo atrás tengo una, hecha con estantes, donde se
acomodan distintos libros. Una biblioteca seguramente estaría en el templo, porque era la costumbre de la época. No era una dependencia civil, como las bibliotecas que tenemos nosotros, sino desde su carácter sagrado, por lo general, todos los libros en la antigüedad, hasta que los griegos difunden la cultura y la filosofía, los libros estaban sobre todo en los templos. Dice, en esa biblioteca reunió los libros que tratan de los reyes, la historia de la monarquía, los libros de los profetas y los de David. Estamos, entonces, el contenido trata de historia de la monarquía. Habla de libros de los profetas, los distintos predicadores que recordaban al pueblo la alianza y el pacto con Dios. Los libros de David, la tradición los identificó con el Salterio, con el libro de los Salmos, es decir, libros de carácter litúrgico. Sería algo así como el libro oficial de canto litúrgico del Templo de Jerusalén, así como también cartas de los reyes sobre las ofrendas. Del mismo modo, Judas Macabeo reunió todos los escritos dispersos a causa de las guerras que hemos padecido, los cuales están ahora en poder nuestro. Si ustedes necesitan alguno de estos escritos, manden a alguien que los vengan a buscar. El que está escribiendo esto, está escribiendo a una comunidad de judíos que está en Alejandría de Egipto. Y ahí nos damos cuenta cómo funcionaba antiguamente, incluso hasta los tiempos de los apóstoles, y después también, antes del advenimiento de la imprenta, donde los libros comienzan a producirse en serie. Entonces eran manuscritos. Uno iba a una librería y elegía el libro después de revisarlo, me gusta lo compro y me lo llevo. Había que encargarlo. Y hasta el día de hoy los libros litúrgicos de uso en la sinagoga también se encargan. No es que uno va a la oficina del libro, como tenemos nosotros en la conferencia episcopal, y dame el leccionario, el tomo 1 que me está faltando. Se encarga un libro litúrgico porque no son impresos, son manuscritos. Ustedes saben el trabajo que eso suponía. Sabemos por la tradición de la vida de Santo Domingo que él los tenía como un verdadero tesoro. Era una fortuna poseer un libro. Pensemos que nosotros el papel hoy lo reciclamos, lo descartamos, escribimos algo, tenemos un cesto de papeles donde descartamos lo que no nos parece, pero en aquel tiempo cada folio era de pergamino o de papiro, que supone una elaboración lenta y costosa. Entonces los libros se encargaban. A esta biblioteca de Nehemías pronto se le va a agregar una obra muy grande que va a ser la más importante, que es el libro de la ley, y que va a ser el aporte de Esdras, el escriba, donde ya tenemos agrupado el conjunto, podríamos decir, la biblioteca terminada con todos ya sus estantes completos, o ya no es algunos volúmenes aislados, sino que están organizados en un conjunto pensado y también ordenado. Hay una primera parte, segunda parte, tercera parte. Le encontramos la descripción en el prólogo del libro del Eclesiástico, o también llamado libro de Ben Sirá. Y es una biblioteca que consta de 3 partes. La ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después
nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. Por eso hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y sabiduría. Los que leen las Escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar, tanto de palabra como por escrito, a quienes no han recibido esta instrucción. 3 partes: ley, profetas y escritos. Y hasta el día de hoy, la designación de este conjunto en el judaísmo por las iniciales de las palabras en hebreo es Torah, Nevi'im, Ketuvim. Entonces, tenemos una T, como para transliterarlo a nuestro alfabeto, una N y una K. Y ellos la pronuncian como Tanakh. Si ustedes tienen algún conocido judío, algún amigo, a veces puede ser que le digan, no que lee la Biblia, sino que lee el Tanakh. Este conjunto de 3 colecciones, que, igual que en nuestro caso, es hoy un volumen encuadernado. Encuadernado significa en cuaderno, folios plegados y después cosidos hasta el libro que nosotros conocemos con más frecuencia y que se va hojeando, es decir, se van corriendo los folios. Pero antiguamente el formato de escritura era en rollos. Entonces el libro se despliega, se abre. Ustedes verán en la página, creo que es en la, ya les digo, en la página 3, hay una imagen que muestra la lectura litúrgica en la sinagoga del libro de la ley, la primera parte. Fíjense que es un rollo que se va abriendo, se despliega. Hay 2 lectores que van leyendo simultáneamente el texto. Si uno se traba, pronuncia mal, el otro suple. Es una lectura entre 2. Y alrededor verán los libros encuadernados como los usamos nosotros. Después abajo hay una foto de la versión bilingüe, como la puede leer hoy un judío, y que se parece mucho a nuestra Biblia, ¿no? Que tiene en cada página doble el texto y la traducción. Bueno, vamos a volver entonces al conjunto, a la página 1, donde dice la ley, los profetas y los escritos. Es la biblioteca que conoció Jesús y a la que tiene acceso en la sinagoga de Nazaret. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando se narra la llegada de Jesús a Nazaret un sábado, dice, entra en la sinagoga. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Dice, le presentaron el libro del profeta Isaías. No le entregaron un leccionario, no le entregaron una Biblia como la conocemos nosotros, sino un rollo, uno solo, del conjunto. Y él, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Después continúa diciendo el texto: Jesús cerró el libro. En realidad lo enrolló, estaba abierto, lo vuelve a enrollar, como haríamos nosotros con un plano, una lámina. Lo devolvió al ayudante y se sentó.
El ayudante lo llevaría al lugar donde corresponde, una estantería quizás como la que tengo detrás mío. Cuando al final del Evangelio, de este mismo Evangelio de Lucas, Jesús resucitado se aparece a los discípulos, dice, cuando estaba todavía con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De vuelta a un conjunto de 3 colecciones. Esta vez Jesús dice los salmos, para designar a los escritos, porque dentro de todos los escritos, los salmos son los que ocupan más lugar, son los más recordados, los más utilizados en las celebraciones. Pero también se está refiriendo a esta división de 3 partes. En la página siguiente, yo traté de dibujar cómo se vería en una estantería, supongamos la sinagoga de Nazaret. Es muy probable que en la sinagoga de Nazaret no estuvieran todos los rollos, sino los que pudieron conseguir. Así como el autor del libro de los Macabeos le escribía a aquella comunidad, le falta alguno, pídanlo, que nosotros le hacemos una copia y se la mandamos. Siendo un lugar pequeño, una sinagoga pobre, tendría el rollo de la ley, que es la primera parte y el más importante, y algunos otros rollos. El rollo de Isaías lo tenían porque Jesús lo leyó. Piensen que tiene 66 capítulos. Entonces, desplegar un libro de esas dimensiones, se calcula que son como 7 metros. 7 metros de pergamino. El pergamino, ustedes saben que es piel. Por eso Santo Domingo decía que no quería estudiar sobre pieles muertas. Es bastante durito, ¿no es? Como el papel de nuestras Biblias, que es muy finito y ocupa poco lugar. Entonces, un rollo de esos es pesadito de llevar, difícil también de desplegar, y además por el deterioro que tiene, y como no se hace todos los días, nosotros cuando se nos gasta el leccionario compramos uno nuevo, cuando se nos desarma la encuadernación, lo mandamos a la monja del monasterio para que lo encuaderne si se puede salvar, si no se perdieron hojas, pero se va gastando con el tiempo. Aquí puse las 3 partes principales. Fíjense que la primera parte es un rollo grande y que viene dentro de un estuche que se abre, termina siendo casi del tamaño de un bombo, de estos que se usan para tocar música folclórica, ese tamaño. Ustedes pueden googlear rollo de la Torá o Bar Mitzvah, que es la ceremonia donde al chico de 13 años se lo introduce en la lectura de la ley, es casi como nuestra confirmación. Él asume los deberes religiosos, cumplir los mandamientos, entonces hace la lectura pública por primera vez. Y en las fotos de recuerdo, que se saca con la familia, está sosteniendo ese libro, que es pesado de llevar. Lo sostiene con las 2 manos y casi es más grande el libro que el chico. Es un volumen grande. Al lado yo he puesto 2 estantes, que los designé como 2A y 2B. Está la lista al lado de la imagen, el contenido de cada uno de las colecciones. Mientras que el rollo de la Torá es un único volumen, grande, difícil de manejar,
En los profetas tenemos varios rollos, varios volúmenes. El primer estante, los profetas anteriores, está formado por 4 rollos. Esos rollos son el libro de Josué, el libro de los jueces, más o menos te van recordando la sucesión, ¿no? de la historia de salvación. El libro de Samuel, que contiene lo que en nuestras Biblias aparece como primero y segundo de Samuel. Es un solo libro, un solo rollo. Y el rollo del libro de los reyes, que corresponde al primer y segundo libro de los reyes. ¿Por qué nosotros lo tenemos subdivididos? Por una cuestión de tamaño. Si nosotros pasamos la hoja, el folio de nuestras Biblias, hay una continuidad en la temática, en la narración. El carácter de esta primera colección es bien narrativo. Se cuenta una historia. Por eso es también la que se lleva al cine. Se presta a hacer novelas, porque se está contando una sucesión de hechos. Y vemos que hay una continuidad, simplemente para que nosotros lo podamos manejar con más facilidad y encontrar los textos también más fácil, porque si no es más difícil, se ha subdividido. La segunda colección de profetas tiene un carácter distinto. Mientras que la primera son narraciones, se cuentan sucesos, historias, la conquista de la tierra, cómo Dios salva al pueblo en reiteradas ocasiones de las invasiones de otros pueblos extranjeros, y cómo nace la monarquía y cómo después se prolonga la dinastía de David hasta la caída del reino con la destrucción de Jerusalén y el templo. Los profetas posteriores son aquellos que tienen el nombre de un personaje inspirado. El libro de Isaías, o rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, el rollo de Ezequiel, y después los 12 profetas. Lo que nosotros tenemos por separado y que a veces son un par de páginas, a veces es un capítulo único, es un libro muy chiquito, está todo en un solo volumen, los 12 profetas. Los solemos llamar nosotros los profetas menores, mientras que a los 3 primeros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los llamamos profetas mayores. Y es importante tener en cuenta que los dos estantes, los profetas anteriores y posteriores, se presta a una interpretación en clave de revelación, de mensaje de Dios a su pueblo, como profecía. Nosotros, por la traducción griega, estamos acostumbrados a que los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes los consideramos libros históricos, y entonces los leemos como historia. En cambio, en la redacción original se interpretan como profecía más antigua, porque en definitiva los personajes más importantes son profetas y Dios continuamente está hablando a su pueblo a través de esos mediadores. Pensemos en profetas como Natán, Samuel mismo. No tiene un libro propio lleno de discursos como Isaías. O uno de los profetas más conocidos, Elías, y su discípulo Eliseo no tienen un libro propio, no hay un libro de Elías, no hay un libro de Eliseo. Están incluidos sus oráculos, que más que oráculos son a veces frases muy sueltas, pero en medio lo más importante es la narración, el encuentro que ellos tienen con los personajes de la corte. Están incluidos en el libro de los reyes.
Eso es importante tener en cuenta porque la profecía siempre es una actualización de la ley. El volumen más importante sigue siendo la ley. Los profetas lo actualizan, le recuerdan al pueblo el compromiso que tienen con Dios, porque ellos mismos lo han aceptado. Y una tercera parte, los escritos, con esa misma designación tan genérica, se está dando a entender que es el resto. También en nuestras bibliotecas, cuando las ordenamos por temas. Y tenemos siempre un estante que es, la llamamos a veces miscelánea, de todo un poco. Lo que no sabemos cómo clasificar en otro estante va a parar a ese estante general. Y por eso se llaman así los escritos, que no significa que no tienen su importancia, su carácter sagrado. Siguen siendo escritos santos, pero no entran en la clasificación de ley ni de profetas. Suelen ser los que nosotros llamamos sapienciales. La Biblia de Jerusalén también dice, poéticos y sapienciales, porque los salmos, si bien transmiten mucha sabiduría, pero sobresale su carácter más bien lírico, poético. De hecho, fueron escritos muchos para ser cantados, otros para ser leídos, nada más, pero la mayoría para ser cantados, como lo hacemos hoy también en la liturgia, para ser cantados en el templo, en oración. Y por eso tiene su poesía, tiene rima, tiene su cierta melodía. Algunos a veces han intentado reconstruir la melodía original porque aún en hebreo la melodía con que se los canta hoy es de otra época, no es antigua, es más cercana a nuestro tiempo. ¿En qué consisten estos escritos? Son muy desigual la extensión. El primero de los escritos es el libro de los Salmos, 150 salmos. Y si ustedes se fijan en su propia Biblia, van a ver que ocupan muchas páginas. Son 150 salmos. Después hay un texto que es sapiencial, el libro de Job. El libro de los Proverbios, si bien está hoy agrupado, la colección de proverbios en un solo volumen, son varias colecciones. Por eso también está dividido en algunos libros. Y hay algún versículo introductorio. Dice, aquí comienzan los proverbios de Salomón recogidos por los escribas del rey Ezequías. Es decir, en una determinada época, los proverbios que son refranes, son frases cortas, con mucha enseñanza, fueron agrupados de una manera que formaran una antología fácil de consultar. Fíjense que en la imagen también hay un conjunto de 5 rollos. Yo los incluí todos en una llave. 17, 18, 19, 20, 21. Y son los rollos de Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Forman un conjunto que lo llaman los 5 rollos o las Megilá. Megilá es un rollo más chiquito que el Sefer, que es el rollo grande. Son los libros litúrgicos para las fiestas de peregrinación. Cada uno de estos textos se recitaba y se meditaba en alguna de las fiestas de peregrinación, hasta el día de hoy. Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares era el libro litúrgico de la fiesta de Pascua.
hasta el día de hoy. El libro de Ruth, para la fiesta de las semanas, que es la cosecha del trigo, y que en griego se llamaría Pentecostés. ¿De qué trata el libro de Ruth? Está ambientado en la cosecha del trigo. Por eso se lo ha asignado a esa fiesta. El Eclesiastés. ¿Se acuerdan cómo empieza el libro del Eclesiastés? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La vida es precaria. Todo es pasajero. Se lo ha asignado entonces a la fiesta de las tiendas o de las chozas. Es una celebración litúrgica que recuerda el peregrinar de Israel por el desierto, que es más provisorio que una peregrinación donde se va desplazando y no hay un lugar de vivienda permanente. Hasta la prescripción litúrgica de construir la cabaña, hasta el día de hoy, supone que dentro de la cabaña uno pueda mirar el techo, hecho de ramas, suelen ser a veces las hojas de palmera, uno pueda ver las estrellas, es decir, un techo que no me cubra del todo, una habitación de lo más precario, para simbolizar lo transitorio que es nuestra vida, que es simplemente vanidad, vacío. Lo definitivo viene después. El libro de las Lamentaciones, si ustedes repasan el texto, nosotros lo leemos sobre todo el Viernes Santo, pero ¿qué es lo que se lamenta? Que la ciudad de Jerusalén y el templo han sido destruidos, que el pueblo fue al destierro, que han padecido muchísimo, o sea, no han respetado la vida de los ancianos, han profanado a las vírgenes. Imágenes muy traumáticas que narran lo que era una invasión, y cuando una ciudad caía, no había ningún tipo de derechos que se respetaran. Y lo único que quedaba era lamentarse por las ruinas que quedaban. Durante 70 años, aparece en el libro de Zacarías, que el pueblo se reunía en el templo semidestruido, tampoco estaría totalmente venido abajo, para recitar la lamentación hasta que se pudo reconstruir el templo. Bueno, este libro litúrgico de las lamentaciones, hoy se lee en el aniversario de la destrucción del templo. Del primer templo, el que construyó Salomón, el segundo templo, el que se reconstruyó después del exilio, que es el que conoció Jesús y del cual vaticinó que no quedaría piedra sobre piedra. Las únicas piedras que han quedado son las que forman esa pared tan conocida en Jerusalén, que se llama el muro occidental del templo y que popularmente se lo designa como el muro de los lamentos, porque ahí se recuerda la ruina y el creyente ora pidiendo la reconstrucción de ese templo. Y finalmente, el libro de Esther. El libro de Esther se lee en la fiesta de Purim, quiere decir las suertes. Si nosotros recordamos de qué trata el libro de Esther, es cómo Dios salva a su pueblo por la oración, el ayuno y la intercesión ante el rey de los persas de la reina Esther, que era judía, y que pide que no exterminen al pueblo. Dice, Dios cambió la suerte de un pueblo que estaba condenado al exterminio, se lo absuelve y se le da el derecho a defenderse. Esa fiesta se celebra antes de la Pascua, coincide con nuestro carnaval, e incluso las costumbres son parecidas, por cierta interacción cultural. Para la fiesta de Purim, que es una fiesta muy alegre,
Primero hay un ayuno muy severo, el ayuno de Esther, recordando que la reina se vistió de saco, se cubrió con ceniza y ayunó antes de presentarse al rey para interceder por su pueblo. Entonces, después del ayuno, viene el festejo. Festejo muy parecido al nuestro de carnaval, con todos los desbordes que se pueden imaginar. Me lo dijo también algún judío, se ha visto cada cosa en Purim, y también está la costumbre de los disfraces y de la elección de una reina, la elección de la reina Esther. A mí me recuerda mucho a la fiesta de la vendimia en Mendoza. Este, eh, Terminan, porque después de todo, la reina Esther es elegida reina después de un concurso donde participan varias jóvenes. El rey eligió la que más le gustaba, la consideró más prudente, etc. Por esos cinco libros son los libros de las fiestas. Y después encontramos 22, 23, 24, estos libros que tienen un carácter especial. En primer lugar, Daniel. Nosotros lo acostumbramos a ubicar entre los profetas, en esto de ayer. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel no es una profecía, es un libro apocalíptico, que es un género parecido a la profecía, pero es distinto. Después vamos a ver de qué trata. E incluso es la agrupación, como lo tenemos hoy en nuestra Biblia, de varios textos. Está propiamente las visiones, hay más visiones que audiciones, como sucede en otros profetas de Daniel. Está el libro de Susana. La historia de Susana era un texto aparte, que se lo incluyó, porque ahí se menciona a un joven llamado Daniel, y también el libro de, dice, Bel y el dragón, que tiene que ver con la destrucción del ídolo del dios Bel en el templo. Es una denuncia contra los falsos dioses representados con imágenes corpóreas. Esos tres textos fueron agrupados en uno solo. Es una época posterior, es una época bastante, la de redacción cercana al Nuevo Testamento, por eso la forma que tiene y la temática es bastante distinta de los profetas. No corresponde llamar Daniel a Daniel profeta porque es un visionario. El número 23 dice, Esdras y Nehemías es un solo volumen. Nosotros hoy lo tenemos separado en dos volúmenes. Y que narra la reconstrucción de Jerusalén, del templo, y la constitución del judaísmo desde una visión sacerdotal, tal como se consolidó y prosperó en los siglos siguientes. Y el libro de las crónicas, vamos a ver que tiene mucho en común, incluso a veces nos parece que es un simple duplicado, del libro de los reyes. Conviene leerlos a veces en paralelo porque hay detalles diferentes que nos hablan también de una mirada distinta. Es una relectura del libro de los reyes. Se lo vuelve a revisar, se exalta más la figura de David, se tratan de dejar aparte todo lo que es más negativo, pero está centrado sobre todo en el culto. Mientras que el libro de Samuel y de Reyes hablan de otros episodios propios del surgimiento de la monarquía, el libro de las crónicas relata sobre todo la organización que David y Salomón, del culto.
en el templo, porque los autores son sacerdotes, y lo que quieren destacar es el culto como se comienza a celebrar a partir de la vuelta del exilio. Bueno, ese es el conjunto de todos esos libros sagrados que conforman la ley, los profetas y los escritos. Vamos ahora a la primera parte. Como les decía, es un solo rollo grande. Nosotros lo tenemos dividido en 5 libros y por eso lo llamamos Pentateuco, que quiere decir los 5 estuches. Como era muy difícil de manejar, cuando se lo tradujo al griego, se lo separó en 5 rollos, pero no de una manera arbitraria. Hasta acá me alcanzó el papel, ¿no? Como quien termina un cuaderno y comienza la primera hoja de otro cuaderno. Eh, Cada uno de lo que serían estos 5 volúmenes en que se lo dividió, eran 5 secciones de el único rollo. Porque la temática es diferente y bastante coherente. Nosotros lo designamos con el nombre de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son palabras griegas que traducen los nombres originales de estas secciones. Génesis quiere decir el origen. Génesis quiere decir el camino de salida, porque narra la salida del pueblo de Israel de la casa de la esclavitud, de Egipto. El tercero, el que está justo en el centro, que contiene la ley de santidad, los preceptos que tienen que ver sobre todo con el culto. Lo conocemos con el nombre de Levítico, porque contiene sobre todo prescripciones propias de los ministros del culto, de los levitas. La cuarta sección se le dio el nombre en griego de números. ¿Por qué? Porque son listas genealógicas. Para nosotros son casi como un directorio de teléfono, una guía telefónica, donde están enumerados cantidad de generaciones, fulano, hijo de Mengano, y a la vez que engendró a tal otra persona. Las genealogías son importantes porque presentan la continuidad a lo largo del tiempo de las tribus, y cómo hay una unidad del pueblo a lo largo del tiempo, por más que vayan pasando las generaciones. Pero estos no son los nombres originales de las secciones. Si nosotros vamos al texto hebreo, y a veces si leemos algún libro eh, judío que va comentando la escritura, la manera de citar no es decir Génesis 1:1, sino que va a decir Bereshit, en el comienzo. Es el nombre de la primera sección. Si ustedes toman el libro del Génesis y ven el primer versículo, ¿cuáles son las primeras palabras? En el comienzo creó Dios el cielo y la tierra. Es una costumbre como la que conservamos nosotros hoy para designar, por ejemplo, los documentos pontificios, las encíclicas, las exhortaciones posinodales, todos los documentos de la Iglesia en latín comienzan con 2 o 3 palabras y que esas pasan a formar el título
del documento. Si nosotros abrimos el libro del Éxodo, que en hebreo se lo designa Shmot, los nombres. Comienza así. Y estos son los nombres de los israelitas que llegaron a Egipto, los hijos de Jacob. Si tomamos el libro del Levítico, que en hebreo se designa Baikra, quiere decir, y llamó Dios a Moisés y le dijo. No nos dice nada del contenido. Es mucho más expresivo decir Génesis, sí, es el origen del pueblo y el origen del mundo. En cambio, decir los nombres no me adelanta que trata de la salida de Egipto, como si la palabra Éxodo. El cuarto libro, que nosotros designamos números porque contiene genealogías, en hebreo se llama Bemidbar, quiere decir en el desierto, porque nos relata la agrupación de las distintas tribus y clanes de Israel en el desierto. Nos describe el campamento, un campamento que se levanta cada día y que se va encaminando hacia la tierra prometida. Y la quinta sección, que nosotros llamamos Deuteronomio significa la segunda ley. En hebreo se dice Devarim, las palabras transmitidas a Moisés. ¿Por qué los judíos de habla griega lo tradujeron como Deuteronomio, segunda ley? Porque nosotros vemos que las prescripciones corresponden más a una época posterior a la vida nómade de Israel. Nos damos cuenta que son prescripciones propias de la época monárquica, cuando el pueblo ya está instalado en la tierra. Entonces necesita otro tipo de legislación. Se tienen que resolver otras situaciones que no tienen ya que ver con la vida únicamente pastoril, sino sobre todo con la vida urbana y una vida también agrícola. Es un pueblo sedentario que cultiva la tierra y por eso hay muchas leyes que tienen que ver sobre el cultivo de la tierra, el respeto de la propiedad del prójimo, y constantemente se está haciendo un recuerdo del pasado. Muchas veces aparece en el Deuteronomio una conciencia social muy marcada para proteger al que en el reparto de la tierra le tocó poco, o que incluso perdió lo poco que tenía y ahora es semi-esclavo o esclavo directamente. Y se recuerda esos deberes hacia el prójimo. El próximo forma parte del pueblo, pero también el que no forma parte del pueblo. Acuérdense de la viuda, del huérfano y también del extranjero que vive entre ustedes, el inmigrante. Porque no se olviden que ustedes fueron también extranjeros en Egipto. Ya nos está hablando de otra situación, donde el pueblo ya tiene una tierra, ya ingresó después de pasar el Jordán. Es importante tener en cuenta, para nosotros hoy es muy fácil ubicar y citar un texto bíblico. Nos perderíamos, si no, ¿dónde lo encontramos? Pero la división de los libros bíblicos en capítulos y versículos es muy tardía. No existía ni siquiera en la época de Jesús, de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Es del siglo XIII, en la época de Santo Domingo. Un arzobispo inglés, el arzobispo de Canterbury,
Parece que lo hizo durante un viaje largo. Aprovechó el viaje largo para dividir el texto bíblico y poder ubicarlo. Entonces, se lo dividió en capítulos cada libro de la Biblia. Y cada capítulo, a la vez, está dividido en versículos, que son a veces 1 o 2 renglones. Eso es recién del siglo XVI. Y nos podemos preguntar, ¿y antes cómo citabas un texto? Simplemente por el contenido. ¿Ustedes no han leído, acaso, dice Jesús cada vez que explica la Escritura, el pasaje donde se dice, y cita literalmente el texto? No da una numeración. No dice tal libro, tal capítulo, tal versículo. E incluso el Pentateuco dice, no han leído a Moisés los cinco libros juntos. Vamos a ver un ejemplo. Cuando a Jesús le preguntan, Marcos 10, capítulo 10, versículos del 2 al 8, sobre el repudio de la mujer, sobre el despido de la esposa. Acercándose los fariseos le preguntaron para tentarlo, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Pero él respondió, les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Es largo, el libro de la Torá. Acuérdense, es un rollo que tengo que sostener con las dos manos. ¿Dónde encuentro lo que dijo Moisés sobre esta temática en particular? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir una carta de divorcio y repudiar. Nosotros sabemos que hoy, según la división que manejamos, es Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Pero Jesús les dice, por la dureza del corazón de ustedes, les escribió este mandamiento. Es una sola frase, un solo precepto. Es una concesión a la dificultad que tiene el ser humano para cumplir sus compromisos. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Fíjense que al usar estas palabras, Jesús, este mandamiento, que en realidad es una segunda ley, es algo muy particular, no es, sin más, la ley o el principal precepto de la ley, y que es una concesión a la debilidad humana, en cierta manera va en contra de lo que Dios hizo al principio, Bereshit, es decir, lo que aparece en el libro o la sección del Génesis. Fíjense que con la designación de Moisés aparecen dos pasajes de libros que hoy los tenemos separados, pero que Jesús recuerda que hay que leer como una unidad. Ustedes se concentran únicamente en la concesión, pero ¿cuál es el mandamiento primero? ¿Cuál es el proyecto y el plan de Dios? Que el hombre deje a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. Por eso ya no son dos. El hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero fíjense el modo como se cita la Escritura. Cuando le plantean a Jesús el tema de la resurrección, dice, ustedes no han leído en el pasaje de la zarza. Entonces ya la mención, zarza, yo hago memoria, sí, y me represento toda la imagen, la secuencia. Nosotros tenemos hoy películas para elegir. El Príncipe de Egipto, a mí me gusta esa, o Los 10 Mandamientos, el clásico de los años 50, o la novela Telefe,
Pero en todos casos, siempre yo me imagino a Moisés delante de la zarza y la zarza que no se consume, desde la cual Dios le manifiesta su plan de liberar al pueblo. Bueno, el resto del texto, por ahí rápido simplemente se los menciono los títulos porque ustedes los tienen escritos y además porque está transcrito textualmente el catecismo número 120 al 123 y trata de el canon de las escrituras. El canon significa la lista de los libros sagrados, que ustedes saben que ha sido, se ha ido formando de a poco y hasta el día de hoy, según la comunidad a la que se pertenece, se consideran sagrados unos libros y otros no. Uno es el canon del judaísmo. No incluye, por supuesto, los evangelios, todo lo que trata de Jesús, la predicación apostólica, los escritos de los apóstoles, todo lo que nosotros llamamos en su conjunto Nuevo Testamento. Pero incluso el canon de la escritura hebrea, si nosotros tomamos una Biblia protestante, la comparamos con una católica, no coinciden. No son la misma cantidad de libros, porque el canon judío y la Biblia protestante sigue ese canon, incluso únicamente los que han sido redactados en hebreo, no los que han sido escritos originalmente en lengua griega, y por eso hay una diferencia. Además, tomando dos Biblias católicas, voy a poner un ejemplo, van a encontrar la Biblia de Jerusalén y el libro del pueblo de Dios. Aparece en sí el canon completo de los escritos del judaísmo, lo que llamamos Antiguo Testamento, pero en otro orden. Yo he seguido el orden original de la Biblia hebrea y que el libro del pueblo de Dios, la traducción argentina, sigue esa división tripartita, ley, profetas, escritos. Pero vamos a la Biblia de Jerusalén y van a encontrar libros históricos, libros proféticos, libros poéticos y sapienciales. Entonces, a veces cuesta, si nos prestan una Biblia, que no es la que estamos acostumbrados a leer, encontrar un libro porque está en otro orden, pero está. No es que no se lo considera como sagrado. No son diferentes en ese sentido las Biblias. Las traducciones siempre van a ser distintas desde el momento en que la lengua original es otra, ¿no? Entonces, una misma palabra tiene sus matices y el traductor elige subrayar, poner más de relieve un matiz u otro. En el catecismo número 120, ustedes van a encontrar entonces la lista completa que la Iglesia Católica ha definido recién en el Concilio de Trento. Si bien a partir del Concilio de Nicea ya se manejaban distintas listas de los libros sagrados. En el 121 al 123, el Catecismo describe el Antiguo Testamento como una parte esencial de nuestra escritura. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la misma palabra antiguo, consciente o inconscientemente, nos remite a algo que está antes. Y se ha aparecido algo nuevo, y parece que lo nuevo siempre es más efectivo. Es como la versión anterior de un programa y tiene menos capacidades, el nuevo le agregó cosas,
No, no es así. ¿Mm? Por eso dice, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. A veces por motivos pastorales más económicos que pastorales, eh, hay ediciones nada más del Nuevo Testamento. ¿Sí? Más económico, el que no lo puede comprar entero, tiene una versión más económica, a veces más manejable, entra en el bolsillo. Ustedes habrán visto esos Nuevos Testamentos, más el libro de los Proverbios, azules, chiquititos, que reparten en los hoteles los gedeones. Es bastante práctico, si los ojos todavía alcanzan para leer la letra chiquita, porque es muy manejable, y entonces en el bolsillo del hábito me entra. Pero hay otras versiones de la Biblia que son igualmente pequeñas y fáciles de transportar, pero esos son los criterios. Muchas veces el motivo de dejar de lado el antiguo es porque parece ya superado. ¿Mm? El catecismo nos recuerda que sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. No he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darle plenitud, a confirmarlos. Entonces, es necesario también citarlos, conocerlos. De hecho, toda la predicación de Jesús, la escritura que cita es la escritura de su pueblo, la ley, los profetas y los escritos, o los salmos, como también los designa. Es la escritura que le explicó a sus discípulos, de la cual él viene a dar cumplimiento. El número 122 dice, si bien el fin del Antiguo Testamento es preparar la venida de Cristo, el Redentor universal, nos está mostrando una pedagogía. Dice, contiene enseñanzas sublimes sobre Dios y su sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre, encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación, por más que contienen elementos imperfectos y pasajeros. ¿Mm? Por eso también Jesús, cuando explica la Escritura, dice, oyeron que se dijo, pero yo les digo, no porque los vaya a anular, sino que le da la comprensión plena, el verdadero entendimiento de esa enseñanza. E insiste el catecismo de que hay una tentación que es permanente. De hecho, ha habido una herejía en el siglo II, la herejía de Marción, que no solamente consideraba prescindible, sino incluso nocivo, como algo negativo, la escritura de Israel, el Antiguo Testamento, porque dice, habla de otro Dios, no del Dios del Evangelio, que es el Padre de Jesús, sino de ese Dios legislador que castiga, que manda a hacer matanzas. En el fondo, el gran problema de esa división, como la ha hecho Marción, pero como también queda un poco latente, a veces en la lectura de muchos creyentes, es que al final hay dos dioses. Y a veces cuando uno quiere unificar y no ha leído todo el conjunto, sobre todo desde el perfeccionamiento, desde la plenitud, ¿no?, de la revelación, dice, acá tenemos contradicciones. ¿Cuántas veces dice, por qué la Biblia me dice esto? Esto es una barbaridad. Pensemos la matanza de Jericó. Sí, hay cosas, como dice el catecismo, que están superadas, pero sigue siendo la escritura sagrada a la que Jesús, precisamente explicándola, le da la verdadera comprensión.
Yo he citado un discurso del Papa Juan Pablo II a la Comisión Bíblica. El texto no lo vamos a leer ahora, pero es bastante claro y dice, qué importante que es la escritura de Israel, porque es precisamente la que ha meditado Jesús y en la que nos muestra la pedagogía de la encarnación. ¿Mm? Dios no se reveló directamente enviando su palabra encarnada en la plenitud de los tiempos, sino que fue preparando al pueblo. Y si nosotros prescindiéramos de esa escritura, no comprenderíamos la religiosidad que tuvo Jesús, que meditó esa escritura, no solamente la explicó, sino que era su propio alimento también. Jesús rezó con los salmos y en momentos decisivos de su vida, pensemos la oración en Getsemaní, pensemos la oración de Jesús agonizando en la cruz, cita los salmos, encuentra las palabras de los antiguos orantes que mejor pueden expresar su relación con el Padre en esos momentos importantes. Por eso es tan valioso poder conocerlo, porque en definitiva nos une a la oración que el mismo Jesús ha tenido. Bueno, esta es la presentación general. En un próximo encuentro vamos a ver de una manera más detallada cada una de estas secciones. Pero vamos a empezar no por la ley, por más que sea la parte más importante y que está al comienzo de la Biblia, al comienzo cuando la abrimos, a eso me refiero, sino por los profetas, porque esos textos, esas palabras, son más antiguas y han tenido primero una forma oral de predicación, de exhortación, que en un comienzo no fue muy atendida por el pueblo, pero sobre todo a partir de la experiencia del exilio, las recordó, las valoró y le ayudó a hacer una relectura de la historia anterior. Históricamente, o sea, cronológicamente, esos textos de los profetas son más antiguos que la versión definitiva del Pentateuco. Por eso los vamos a ver en primer lugar. Eso el próximo martes. Ahora sí, quieren hacer alguna pregunta que le haya suscitado la explicación, alguna duda para aclarar, sino también la... Ahí está, volví. Se me cortó el internet, está medio inestable. Bueno,